El aborto. Mi grupo ha escogido el tema del aborto. Nuestra controversia es si el aborto debería ser legal en el Perú o no. Yo creo que el aborto sí debería ser legal en el Perú. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos a más madres jóvenes, en este caso niñas o adolescentes entre 14 a 18 años. La mayoría de estas niñas son personas de escasos recursos, las cuales han sufrido un embarazo, puede ser por alguna violación dentro de su propia familia, porque en la mayoría de estos casos, estas personas de escasos recursos viven en lugares de hacinamiento donde viven el padrastro, el tío, el hijastro, y estas personas pueden violar a esas niñas y en este caso esas niñas saldrían embarazadas. ¿Y qué pasa con este bebé si esta niña no lo quiere tener? Porque esto, al momento de negarle a la niña poder tener un aborto, en este tipo de casos, esta niña en un futuro podría sufrir un estado de depresión, ansiedad, y quizás pueda tener al niño, ya, y darlo en adopción, pero en la mayoría de estos casos la mentalidad es muy cerrada. Conforme a esto ellos decían, no, nos vamos a quedar al niño para hacerlo trabajar en un futuro. Y esto a la niña va a empezar a tratar mal a este niño, porque son dos niños en realidad. También, todo el momento de negarle el aborto a una niña estás afectando, restringiendo y violando sus derechos humanos fundamentales. Y cuando, en este caso, ponte que la niña pueda recurrir, la niña o adolescente pueda recurrir a un tipo de aborto, los llamados abortos clandestinos, este, este, este tipo de abortos la niña va a ir y va a pagar por su aborto, le realizan el aborto y a la semana puede que surjan complicaciones como que le dé una hemorragia interna o algún virus y la niña puede morir. Y estamos haciendo millonario este tipo de mercados al no permitir que estas niñas vayan a una clínica y se realicen un aborto seguro. Otra de las causas por las que yo creo que se debería permitir el aborto es que estas niñas salir a los hospitales o clínicas, la mayoría de doctores, enfermeras las desmayan por ser tan jóvenes y estar embarazadas, pero en realidad no se ponen en su sitio de ellas. También, al momento, la penalización del aborto va en contra de una sociedad igualitaria a la que estamos luchando por vivir en ella. Y se preguntarán qué es el aborto. El aborto, según definido por la OMS, es una intervención destinada a la interrupción de un embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. ¿Qué quiere decir esto? De que el feto todavía no siente, no tiene emociones y no se daría cuenta de lo que está pasando. Y aquí podríamos ponernos en un caso contradictorio, porque hay personas que están en estado vegetal que tampoco se dan cuenta de lo que está pasando, de que no sienten, no tienen emociones, pero en realidad estas personas tú las puedes desconectar y puedes dejar que mueran. ¿Y por qué no hacer lo mismo con el feto? Estamos viendo en una gran contradicción en esos casos. También hay una información falsa que puedes desconectar y puedes dejar que mueran. ¿Y por qué no hacer lo mismo con el feto? Estamos viendo en una gran contradicción en esos casos. También hay una información falsa que se afirma normalmente que en clínicas privadas se realizan abortos a quienes pueden pagar, pero en realidad no es así, porque hay una ley que prohíbe a cualquier persona, por más dinero que tengas, realizar un aborto seguro. Por eso que todas estas niñas, a pesar de que tengan dinero, sean de escasos recursos, cuando la mayoría son de escasos recursos en sí. Pero esta ley hace que todas estas niñas caigan en esta red de abortos clandestinos. Otra cosa que también causa esta prohibición de los abortos, del aborto seguro, es que estas niñas caigan hay un tipo de red en el cual se hacen es también llamado una clínica de bebés, en que las mujeres llevan a estas niñas a base de engaño diciéndole que van a tener una vida mejor, que van a poder tener a sus hijos bien, dan a luz y las hacen volver a embarazarse y así consecutivamente hasta que ya no las puedan usar. ¿Y qué estamos hablando ahí? Por lo tanto, yo creo que el aborto debería ser legal para que estas niñas no sufran tanto en un futuro. Y esto también en el caso de que el feto tenga algún problema en el vientre de la madre, se debería dejar el aborto para que si este feto no sufra en un futuro. Por lo tanto, yo creo que el aborto debería ser legal y debería permitirse en un futuro pronto. Es lo que yo creo que debería pasar. Buenos días, hoy voy a hablarles sobre el aborto. El aborto es un método de interrupción que muchas mujeres utilizan
para deshacerse del feto o embrión que llevan en el vientre y así evitar problemas respecto a ello en el futuro. Debido a esto se ha generado una gran controversia sobre si sería correcta una legalización del aborto en el Perú o no. En este texto consideramos que no sería correcta una legalización del aborto en el Perú. Sabemos que las razones por las que una mujer recurre a abortar son múltiples, pero según un estudio dado por el Centro de la Mujer de Flora Tristán, las principales razones son malformaciones genéticas que puedan haber en el feto o embrión, estabilidad económica, violaciones o incesto y también un riesgo en seguir con el embarazo. Entonces, podemos suponer que el aborto puede ser un beneficio para las mujeres, ya que así se estarían evitando muchos problemas si es que el embarazo haya sido ocasionado accidentalmente o producto de una violación. Pero ¿qué hay de las vidas que se estarían arrebatando de los futuros seres humanos? Según un estudio hecho por la Universidad de Piura, el embrión posee vida a partir de los 20 días, ya que es en esta etapa cuando posee latidos propios y una actividad cerebral, por lo que acabar con él, abortándolo, sería una violación a la vida y no sería ético. Además, se considera un acto de abuso, puesto que la decisión depende totalmente de la madre, y el embrión o feto no tiene la capacidad para elegir y no tiene la culpa sobre ello. Entonces, según mi postura, el aborto no debería legalizarse en el Perú, ya que se estarían arrebatando muchas vidas, además de que también se estarían vulnerabilizando las vidas de las mujeres, puesto que esta técnica no siempre es de las más seguras y podría acabar en una tragedia tanto para el bebé, futuro bebé o la madre. En conclusión, el aborto no se debe legalizar, puesto que aunque afectaría de manera grave a la madre y al niño, es por ello que se debe recurrir a una manera más efectiva, en donde la vida de ambos no sea arrebatada o vulnerabilizada. Siempre existen temas que en la sociedad generan tal grado de polémica, tal es el caso del aborto, que según la Organización Mundial de la Salud viene siendo definida como la intervención derivada a la interrupción del embarazo de una mujer, ya sea de forma espontánea o ya sea de forma provocada. Es así como este tipo de conflictos sociales generan dos tipos de bandos en la sociedad peruana. El bando de las personas que están a favor del aborto, más conocidas como los liberales, y el bando de las personas que están en contra del aborto, el bando de las personas conservadoras. Es así como este tipo de conflictos sociales generan cierta duda sobre la legalización del aborto en el Perú. A continuación se dará a entender por qué no se debe legalizar el aborto en el Perú. Primero que todo, es cierto, una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, mas no sobre el cuerpo de las demás personas. Si una mujer decide abortar, está transgrediendo los derechos de su hijo, transgrediendo los derechos de otro ser humano. Es un acto bastante cruel porque este bebé no se puede defender por sí solo. Además, es un acto discriminatorio. Es un crimen y por lo tanto no debe ser legal. Ahora veámoslo desde otro ángulo. Amalia Granata nos dice lo siguiente: mi tema contra el aborto no es ni religioso ni moral, nada que ver, simplemente porque yo amo la vida y la defiendo, y defiendo los derechos de un ser que no puede hacerlo por sí solo, en este caso el bebé. Defiendo la vida porque está encima del derecho de la libertad. Quizás la mejor definición del aborto podemos encontrarla en el Papa Juan Pablo II, quien nos da la siguiente definición del aborto: es un acto deliberado y directo que se realiza en el ser humano en las etapas iniciales de su desarrollo. ¿Qué nos quiere decir con este Papa? Que el aborto no es más que una práctica cruel
que se realice en contra de nuestro prójimo. Uno de los argumentos que son utilizados en la mayoría de las personas liberales es que si se puede abortar en un plazo mínimo, un plazo en el cual el feto aún no tenga vida, mas este argumento es totalmente falso, pues un bebé, ya sea de una semana, realiza cierta comunicación con su madre desde el primer día. La madre empieza a secretar hormonas que hacen posible el futuro desarrollo del embrión en el organismo de la madre. Es así como se crea un vínculo tan fuerte desde el primer día entre la madre y el embrión. Si bien es cierto, muchas personas afirman que se debe abortar en el caso en que la madre o el feto corran riesgo de vida, mas este argumento es falso, pues la tecnología avanza día a día y nos facilita entregar mejores herramientas, mejores armas a las personas discapacitadas o personas que lamentablemente no han tenido un buen desarrollo en su etapa embrionaria. Además, este acto va en contra de los principios bioéticos que todo buen profesional en el área de la salud siempre debe tener en cuenta. Muchas personas afirman que el aborto por lo menos debería legalizarse en casos de una violación, mas esto es totalmente falso según los resultados arrojados por la Real Academia de Ginecología y Obstetricia del Reino Unido, pues de una muestra de un total de 56 mujeres que ya habían realizado el aborto, solo una mujer dio a entender que no sentía algún cargo de conciencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que 55 mujeres de 56 llegaron a la conclusión de que el aborto no fue la mejor solución. Además de esto, muchas presentaron problemas de infertilidad y muchas cayeron en un cuadro de depresión y trauma psicológico. En conclusión, el aborto no se debe legalizar en el Perú, pues es una práctica antiética y amoral que pone en juego la vida tanto del bebé como de la madre. Además, se destrozan los derechos de un ser indefenso, que en este caso vendría a ser el del embrión, y también trae consigo consecuencias negativas para la madre, tanto como la ansiedad, la infertilidad a largo plazo y el arrepentimiento. Entonces, no permitamos que el aborto se legalice en el Perú. Luchemos por el don supremo de todo ser humano, el don de la vida.